Quiero saludar y dar la bienvenida a todos los amigos que hoy y en las próximas semanas se van a estar uniendo juntamente con nosotros en este canal que hemos creado con el único propósito de ayudar, de edificar y también de enseñar la palabra del Señor. Creemos que en la Escritura hay profundidades, verdades, principios que sin duda van a ser siempre de bendición para cada uno de nosotros. Lo fueron ayer y también lo van a ser el día de hoy. Quiero hoy día comenzar una secuencia de enseñanzas que tienen que ver con la vida del discípulo. El discípulo que sigue a Jesucristo, el hombre o la mujer que ha tomado la seria decisión en su vida de seguir los pasos de su maestro. Mucha gente habla de Jesús, pero de manera distante, de manera histórica, pero nosotros queremos verlo como el Señor quiere que lo veamos, de manera muy cercana, que así como alguna vez Él tuvo discípulos que estuvieron a su lado, que compartieron con Él, que aprendieron de sus enseñanzas, asimismo también nosotros, después de 2000 años, queremos volver a ser esos discípulos y esos seguidores de Jesucristo. Este canal está pensado para aquellos que tienen un verdadero interés, deseos de crecer en la palabra y por supuesto cuando crecen en la palabra, en el carácter de Cristo. Y quiero comenzar por lo que considero algo esencial y fundamental, que tiene que ver con los cimientos o con los fundamentos de la vida de un discípulo de Jesucristo. Cuando nosotros vamos a Mateo, al capítulo 7, precisamente al verso 24 y 25, leemos lo siguiente. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Me gusta el énfasis que hace Jesús. 2 veces hablando de la roca, 2 veces hablando del cimiento. Vamos a otra versión que estuve revisando y esta dice ahí mismo, por lo tanto, quien oiga mis enseñanzas y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra aquella casa. Sin embargo, la casa no se cayó porque estaba construida sobre la roca. Creo que hablar de los fundamentos, hablar de los cimientos de la vida de un discípulo es esencial para entender lo que significa esta carrera espiritual de cada uno de nosotros. Ahora, partamos hablando de la enseñanza, partamos hablando del sermón, que indudablemente incluye no solamente estos últimos versos. Cuando nosotros leemos todo el sermón o toda la enseñanza, conocida por algunos como el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña, para otros el Sermón del Reino o las enseñanzas del reino, y para otros la ética del reino de los cielos. Cuando nosotros revisamos todo este sermón, tenemos que irnos al capítulo 5 y desde el capítulo 5 venirnos para acá hasta el capítulo 7 y llegar hasta lo que acabamos de leer, que es el término, la conclusión, el epílogo de lo que el Señor está diciendo anteriormente. Por eso es importante que nosotros no nos quedemos solamente con estos 2 versos y desde ahí pensemos que es todo lo que Jesús está diciendo o nos quiere decir. O sea, para entender lo que Jesús nos está diciendo, tendríamos que leer todo el contexto o por lo menos tener una idea general
¿De qué habla el Sermón del Monte? Ahí vamos a encontrar diferentes enseñanzas. Por ejemplo, él parte con las bienaventuranzas. Después él continúa hablando del adulterio, del perdón, del ayuno, de la limosna, de la oración y de otras cosas más. E incluso por ahí en el capítulo 6, él habla del afán, de la ansiedad, donde ahí está ese famoso versículo en el capítulo 6, verso 33, que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Ahora, cuando nosotros comenzamos a analizar todo el sermón o toda la enseñanza, nos damos cuenta que las enseñanzas de Jesús eran eminentemente prácticas, vivenciales, para el diario vivir. Jesucristo no enseñó cosas difíciles, complicadas, que la gente no pudiera entender. Todo lo contrario. Para él siempre fue facilitarle el camino a la gente. Por eso usaba parábolas, usaba historias, usaba metáforas, usaba comparaciones, porque la idea de Jesús era que las verdades espirituales se hicieran más concretas, más cercanas y más reales a cada uno de nosotros. Aunque algunos comentaristas dicen que este sermón es un sermón que va a cobrar validez para el tiempo del milenio, tiempo que aún no ha llegado, es un tiempo profético, es un tiempo más al futuro. Sin embargo, cuando nosotros revisamos toda la enseñanza o todo el sermón, repito, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, nosotros llegamos a la conclusión que todo lo que Jesús nos enseña, nos imparte, nos entrega, tiene que ver básicamente con una vivencia diaria y permanente. Y no solo con una vivencia, sino también con una convivencia. ¿Por qué digo esto? Porque también estos versos, estos principios, estas verdades que Jesús nos plantea en esta enseñanza, tiene que ver con nuestra convivencia con el prójimo. Por eso él habla de la limosna, él también habla del perdonar al otro, él también habla de otros tipos de cosas que tiene que ver justamente con la convivencia con el prójimo. No se olviden que el Evangelio esencialmente se concentra en dos cosas o en dos verdades, o por decirlo de otra forma, en dos principios. Uno, nuestra relación con Dios, y dos, nuestra relación con el prójimo. En esos dos principios se encierra toda la verdad del reino de los cielos. Todo lo que Jesús hizo, todo lo que compartió, todo lo que enseñó, se encierra en estas dos verdades. Nuestra relación correcta con Dios y nuestra relación con el prójimo. Y él dijo, ahí está todo el Evangelio, ahí está toda la verdad y ahí está toda la ley. Por lo tanto, cuando nosotros estamos viendo el sermón en términos generales, ya estamos entendiendo algo, que las enseñanzas de este sermón son precisamente para una convivencia cotidiana, permanente. Este sermón es para los habitantes del reino de los cielos. Es para aquellos que sinceramente quieren seguir a Jesucristo, quieren imitar a Jesucristo. Alguien dice, sí, pero esto parece un poquito irrisorio porque ya estamos a 2000 años y yo no me voy a vestir, ni me voy a dejar el cabello como Jesús, ni voy a andar con sandalias. No. No se está refiriendo a eso. Lo que estamos hablando y queriendo enfatizar es que los principios y las verdades que Jesús enseña en este sermón, en esta enseñanza, tienen tanta validez y tanta consistencia en este día. Todas esas verdades que usted aprende en ese sermón son aplicables, muchas de ellas en nuestro matrimonio, con nuestras esposas, en nuestra familia, con nuestros hijos, en nuestras congregaciones, con aquellos que participan con nosotros, en nuestros trabajos, con nuestros subalternos, y donde quiera que nosotros nos desarrollemos como personas, como individuos sociales, allí nosotros vamos a poner en práctica esta palabra, que es una palabra maravillosa. Por eso, desde aquí estamos recién arrancando
para hablar, como dije al principio, de los cimientos o fundamentos de la casa. Dijimos que esta enseñanza era para los habitantes del reino. Mire lo que dice el capítulo 5 de este sermón de Mateo, verso 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Así que esta enseñanza es para aquellos que quieren un compromiso mayor con Cristo. Llama discípulos. Los discípulos son los que se comprometen. Entonces esta enseñanza cobra validez para aquellos que sinceramente quieren agradar a Dios, quieren servir a Dios, quieren obedecer a Dios, desean vivir para Dios. Entonces, desde ese punto de vista, todo lo que nosotros podamos rescatar en cada uno de estos versos, indudablemente que va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. Ahora, quiero que usted vuelva sus ojos al capítulo 7, versos 24 y 25, y repito lo que leímos delante. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Es posible que en cada enseñanza el verso base que vamos a usar lo podamos leer más de una vez. No se asuste por eso, porque en realidad en la repetición hay revelación de la palabra. Cuando la palabra se queda en nosotros, la podemos atesorar, guardar, memorizar. Y lo más hermoso es cuando esta palabra que trae verdades y principios vivenciales, nosotros podemos ponerlo en práctica en nuestra vida cotidiana. Por eso entonces vamos recién arrancando. Mire, qué interesante, porque el énfasis de Jesús en estos dos versos, no se olvide que él ya está terminando este sermón, está terminando esta enseñanza de 3 capítulos. Él cierra con esta figura, con esta metáfora. Dijimos delante, Jesús usaba figuras para que nosotros pudiéramos entender de una manera mucho más precisa o mucho más concreta qué es lo que el Señor nos quería decir o qué es lo que Él nos quería mostrar. Aquí habla de una casa. ¿Quién es la casa? La casa somos cada uno de nosotros. Aquellos, como dije delante, queremos seguirle, queremos imitarle y queremos vivir de acuerdo a su voluntad y a su deseo. Nosotros somos la casa. Y entonces él agrega en esta figura y dice 2 cosas y da énfasis en eso. El que oye y hace, o el que oye y practica, o el que oye y vive, o el que oye las verdades que están aquí y las lleva a su matrimonio, las lleva a su familia, las lleva con sus hijos, las lleva a su trabajo. Siempre hemos dicho y siempre enseñamos que el evangelio es un evangelio vivencial, es un evangelio que alcanza a toda nuestra vida completa, horizontal. Eso quiere decir que el evangelio que nosotros predicamos, el que predicó Jesucristo y nosotros creemos, es un evangelio transversal. O sea, nuestro evangelio no puede quedarse en 4 paredes. Nuestro evangelio no puede quedarse en un simple estudio bíblico. Nuestro evangelio debe ir mucho más allá de las paredes, mucho más allá de una enseñanza, y que esa palabra se haga vida de tal manera que donde nosotros vayamos nos distingan por personas que actuamos diferente, accionamos diferente, y cuando la gente nos mire, cuando la gente nos observe, la gente va a ver algo diferente. ¿Qué es lo diferente? Es porque nosotros estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. Ahora quiero mostrarles un ejemplo para que vayamos entendiendo esto de los cimientos. Los cimientos son demasiado importantes. Son súper importantes, porque de los cimientos va a depender la longevidad y también la firmeza y la consistencia del edificio o de la construcción.
Si los cimientos son sólidos y firmes, el edificio se mantendrá firme. Por eso Jesús usa la figura del río, de la lluvia, de la tempestad, de los vientos, y dice incluso acá que da con ímpetu, o sea, con mucha fuerza contra aquella casa. Aquellos que vivimos en ciertas regiones o conocemos de temporales o conocemos de lluvias, sabemos lo que significa lluvias con fuertes vientos cuando golpean sobre nuestras ventanas o sobre nuestras puertas, y ahí podemos sentir cómo da con todo. Eso es, ¿no es cierto?, lo que Jesús nos está explicando acá. La importancia de tener buen cimiento. Ahora, quiero que observe este detalle. Pareciera que Jesús algo nos quiere mostrar y algo nos quiere revelar en cuanto a esto. Porque el énfasis de Jesús no está puesto en la casa. No está diciendo Jesús si es de madera, si está pintada o no está pintada, si es de cemento o de ladrillo. Jesucristo no está diciendo si la casa es alta o es baja, si es de un piso o dos pisos. Jesucristo no está diciendo si la casa tiene una o muchas ventanas. El énfasis de Jesús está en el cimiento. Y yo quiero que ponga atención en esto, porque en los dos versos 24 y 25, Jesús hace mención dos veces de la roca o del cimiento. Y qué interesante, porque hay algo que el Señor nos quiere enseñar. Hay algo que el Señor nos quiere decir. Cuando usted va a cualquier ciudad a hacer turismo, o si usted va a una gran ciudad, se va a encontrar con grandes edificaciones, con grandes construcciones, con grandes edificios. Yo no sé cuál es el edificio más grande que usted ha logrado ver en su vida, pero yo alguna vez, antes que cayeran las Torres Gemelas, tuve la oportunidad de estar en Nueva York y recuerdo en esa ocasión una anécdota. Mi idea fue sacarle una foto. ¿Y sabe lo que yo hice? Una locura. Me acosté ahí en la vereda, tomé mi cámara y le di hacia arriba con el zoom y nunca llegué a la punta. Nunca llegué al final del edificio. Imagínense todos los pisos que se habían construido hacia arriba. Sobre donde reposaba todo ese edificio, todos esos fierros, todos esos huevillos, ese cemento. ¿Sobre qué reposaba ese edificio? Imagínense cuánto peso tenía ese edificio, los metros cuadrados. Pero ¿sobre qué reposaba todo esto? Sobre los cimientos. Por eso la importancia de los cimientos. Fíjese que cuando uno va a una ciudad, uno ve los grandes edificios, los admira, les saca fotos, se saca su selfie porque le gustó el edificio, los colores, las ventanas, etcétera, etcétera. Pero poca gente pone su vista o se saca una foto o va a sacar una foto o pregunta por los cimientos del edificio. ¿Por qué? Porque los cimientos no son visibles, porque los cimientos no están a la vista de la gente. A veces esos cimientos están mugosos, húmedos, incluso hasta a veces sin pintar. Quizás la empresa que cuida ese edificio se va a preocupar de que esté limpio hacia arriba, que estén limpias las ventanas, que esté bien pintado, quizás lo pintarán una vez al año, pero es posible que eso no harán con el cimiento. ¿Por qué? Porque el cimiento no se ve, nadie pregunta por él, no es parte del turismo, no es parte de lo que se quiere mostrar del edificio. Pero fíjese acá, Jesucristo, repito, no hace un énfasis en la casa, Él hace un énfasis en los cimientos. De ahí la importancia de que nosotros establezcamos buenos cimientos para construir la casa que es nuestra vida en Cristo, nuestra vida en Dios, nuestra vida en su palabra. De ahí entonces que nosotros estamos entendiendo la importancia de oír y hacer, de oír y practicar para establecer buenos cimientos en nuestra vida personal, matrimonial y familiar. Vamos a quedar hasta aquí, pero en el próximo video vamos a continuar hablando de lo importante que son los cimientos y cómo construir buenos cimientos en nuestra vida
con el Señor.